En esta lección vamos a hacer un repaso de la historia de TikTok y cuál ha sido su evolución con el paso del tiempo. Yo siempre hago esta comparación. Para que el ser humano se conozca a sí mismo, haya un autoconocimiento elevado, tenemos que saber de dónde venimos. Por eso estudiamos historia en el colegio. Pues exactamente igual con TikTok y con la parte publicitaria. Obviamente estamos en una formación que es específica de compra de tráfico en TikTok, pero está muy bien, nos viene muy bien para entender de dónde nace esa plataforma publicitaria, la historia de la propia plataforma a nivel orgánico. Entonces vamos a hablar de la historia de TikTok. En primer lugar, el punto que es importante que lo conozcáis es que es una empresa que se llama ByteDance o ByteDance, como lo queréis pronunciar. Esta es la empresa fundadora de TikTok. En septiembre de 2016, que esto es muy importante también, ByteDance lanzó en China la app Douyin. Es decir, hubo un TikTok previo que se lanzó únicamente de forma local en China, ¿vale? Es como el antecesor de TikTok. Además, en septiembre de 2017, esta misma empresa lanzó al mercado TikTok, que era como el Douyin, exactamente igual, la aplicación Douyin que estaba en el mercado local de China. Lanzó TikTok, que era exactamente la misma aplicación, pero con el objetivo de internacionalizarse. Por eso puso el nombre de TikTok. Esto pasó pues justamente un año después. En noviembre de 2017, unos meses después del lanzamiento de TikTok a nivel internacional, esto seguramente os suene, que es importante, ByteDance adquirió Musical.ly, que era una aplicación que en Europa ya se conocía bastante, que era pues de contenido efímero, sobre todo muy ligado al mundo musical y al mundo de los bailes. Era contenido muy estilo como Vine, como la antigua red social que ya desapareció. ¿Por qué la adquirió? Porque tenía gran mercado a nivel de volumen de usuarios en Estados Unidos y Europa. Y TikTok lo que quería era internacionalizarse, por eso hizo esta adquisición. Y fue en agosto de 2018 cuando Musical.ly desapareció, por decirlo de alguna forma. Simplemente Musical.ly y TikTok se fusionaron y quedó únicamente TikTok. Esto fue muy importante porque hubo una unificación a nivel de usuarios. TikTok sobre todo era conocida en el mercado asiático, pero con la adquisición de Musical.ly y esa fusión, pues sobre todo lo que cogió es una gran cuota de mercado en Estados Unidos y Europa. Y un poco el nacimiento de TikTok, porque es muy importante comprender por qué nace esta red social, ¿no? Porque tenemos 80.000 redes sociales en el mercado, tenemos Facebook, tenemos Instagram, Twitter, Pinterest, Reddit, YouTube, tenemos un montón de redes sociales y hay que saber también cuál es la razón de ser de esta plataforma. En este caso, pues TikTok nace como una red social centrada en la creación de contenidos creativos, virales y entretenidos. Quedaros con esto, porque esto ya nos hace entender un poco cómo va a ser el contenido a nivel paid, ¿vale? Contenidos creativos, virales y entretenidos. No os preocupéis porque en esto haremos bastante hincapié a lo largo de toda la formación. Esto para que lo veáis, desde su lanzamiento, que esto es bastante notable y bastante reseñable, TikTok ha tenido un crecimiento brutal. O sea, esto es una gráfica que nos muestra cuándo se consiguió el primer billón de usuarios. Mirad todos los años que tardó Instagram, tardó 8 millones, o sea, 8 años, y TikTok solo tardó 4 años, ¿vale? Es decir, llegó al billón de usuarios en la mitad de tiempo que Instagram. O sea, para que os hagáis una idea del crecimiento brutal que ha tenido TikTok y del gran número de usuarios activos que encontramos en esta plataforma. Además, pues sobre todo, que esto es notable y seguramente ya lo sabréis o lo podéis intuir, el COVID fue un factor acelerador del crecimiento de TikTok. Ya venía TikTok pegando muy fuerte en 2019, pero fue en 2020 con la llegada del COVID, pues el consumo de móvil por parte de todo el planeta, ya no solo de Europa, Estados Unidos, sino en términos generales de todo el planeta, se disparó el consumo en móvil y eso hizo que TikTok fuera la aplicación más descargada y de las más consumidas en 2020, ¿vale? Que esto fue el factor detonante del crecimiento exponencial de TikTok, que de hecho fue cuando se empezó a hacer un poco mainstream. En 2019 ya se conocía, ya sabías un poco, te sonaba que era TikTok, pero fue en 2020 cuando ya prácticamente toda la población mundial empezó a utilizar esta red social. Y aquí veis un poco, TikTok ya se ha posicionado en el top mundial a nivel de plataformas de social media. Encontramos a un Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram y WeChat, sobre todo por el mercado asiático, por delante de TikTok, pero pues ya estamos alrededor de 1.000 millones de usuarios activos. De hecho, se estima que más, que estamos en torno a 1.250, 1.300, 1.400, que es una barbaridad. Y se ha posicionado en el top. Yo creo que ha sido el posicionamiento en el top de plataformas de social más rápido de la historia, y de hecho lo hemos visto en el gráfico anterior.
y TikTok como plataforma publicitaria, que esto seguramente os interese más. Y de hecho es bastante interesante conocer de dónde viene la parte publicitaria, la parte de plataforma publicitaria, desde donde podemos gestionar nosotros nuestras campañas. Pues para que os hagáis una idea, fue en 2019, hace muy poquito, por eso yo siempre digo que TikTok a nivel publicitario es una plataforma de pay media muy virgen, que todavía está por consolidarse, o sea, ya está consolidada, pero aún le queda cierta consolidación porque es relativamente nueva. Fue en 2019 cuando se lanzó la plataforma, ¿vale? A nivel publicitario, en enero de 2019. Eso sí, era una fase beta cerrada, no tenía todo el mundo acceso y de hecho no había una plataforma self-service como tal, simplemente que tú gestionabas las campañas o montabas las campañas junto a una account manager, junto a un equipo, ¿vale? Había como una plataforma, pero muy rudimentaria, o sea, prácticamente no estaba desarrollado, ¿vale? Y aquí encontramos los primeros formatos publicitarios. De hecho, aquí en esta fase ya teníamos el formato in-feed, que es uno de los formatos principales y que veremos en el módulo de creación de anuncios, pero había muy poquitos formatos más a nivel publicitario, ¿vale? Y aquí veis que en cuanto se lanzó la plataforma publicitaria, el revenue bueno, más o menos toda esta zona de a partir de 2019, enero, abril, tal, fue cuando el revenue de TikTok se empezó a disparar. Al fin y al cabo, las redes sociales, ¿de qué viven principalmente? Pues de los anunciantes. Pues veis aquí que en cuanto se lanzó la plataforma publicitaria y fue creciendo el número de anunciantes, pues el revenue se disparó totalmente. 2020, un año muy importante. ¿Por qué? Porque se hizo el lanzamiento global de TikTok for Business en julio de 2020, justamente después de la pandemia. Bueno, obviamente aún estamos en pandemia, pero después, por decirlo de alguna forma, de la primera ola, ¿no? De esa primera ola que fue devastadora. Y fue cuando se lanzó la plataforma self-service, es decir, que cada anunciante, un particular, podía loguearse dentro de la plataforma, crear su cuenta publicitaria y arrancar campañas. Hasta junio de 2020 no se podía, ¿vale? Estamos en la fase anterior, que ya os digo, es una fase beta cerrada y que además había mínimos de inversión. Yo me acuerdo que nosotros entramos con el Festival Starlight a finales de 2019 y el mínimo de inversión eran de 500 euros por campaña, ¿vale? 500 euros por campaña diarios. Y eso cuando se abrió TikTok for Business y se abrió la plataforma self-service para todo el público en general, pues eso se quitó, ¿vale? Y de hecho ahora jugamos con otros límites que comentaremos más adelante en otras lecciones. Entraron nuevos formatos publicitarios. Y, bueno, de hecho 2020 fue como el año más importante, ¿no? Porque el lanzamiento de TikTok for Business se vio a lo mejor más expuesto por la parte positiva, por el gran crecimiento que hubo a nivel de usuarios, además de una forma muy heterogénea, ¿vale? Porque hubo un montón de crecimiento a nivel de usuarios activos en muchos países del mundo y eso ayudó que también la parte publicitaria pues tuviera una buena aceptación prácticamente desde el inicio. En 2021 se lanzó el Partner Program, que esto es sobre todo para trabajar directamente con el equipo de TikTok si eres agencia o si eres una gran marca. Es como cualquier Partner Program de otra plataforma publicitaria como Google o como Meta. Al fin y al cabo tienes como una soporte por parte del equipo más cercano en el caso de que seas agencia con volumen o también marca con cierto volumen, que esto también fue un hito bastante importante. Se lanzó el TikTok Marketplace, que esto no os preocupéis que hay una lección específica. Bueno, mencionaré varias veces el TikTok Marketplace porque es una plataforma brutal para generación de contenido para nuestros anuncios y hablaremos de ello, pero también fue una gran novedad en este 2021. También se lanzaron los Spark Ads, que esto también os voy a hacer, os hago aquí si queréis un pequeño spoiler porque hablaremos de ellos, pero es básicamente la posibilidad de utilizar contenido orgánico como anuncio, ¿vale? Tiene este nombre dentro de TikTok y también lo veremos en el módulo de creación de anuncios, ¿vale? Esto lo veremos en profundidad. También se hizo una pequeña introducción a TikTok Shop y todas las integraciones con e-commerce, con Shopify, WooCommerce, etcétera, etcétera, que esto puede sorprender un poco porque en 2023 aún se está desarrollando toda esta parte, ¿no? De hecho, hace muy poquito entraron las nuevas campañas en fase beta de TikTok Shop, pero ya fue en 2021 que se empezaron a introducir, sobre todo en los países que suelen ser beta testers, como suele pasar siempre, Estados Unidos, Brasil, India, etcétera, etcétera. Y bueno, año 2022 y 2023 yo creo que ha sido pues años de consolidación de la plataforma. Obviamente siguen apareciendo nuevas funcionalidades, pero sobre todo ha sido de consolidación. No ha habido grandes lanzamientos como tal, pero sí que la plataforma a nivel publicitaria, la plataforma self-service se ha consolidado bastante y cada vez tenemos
Más funcionalidades y funcionalidades muy importante que cada vez funcionan mejor. Y en eso estamos porque no te preocupes que estás en el mejor sitio para ver toda esa consolidación de la plataforma y todas las novedades que van a ir llegando a TikTok Ads.